que vienen, bueno, trabajando con nosotros desde hace unos días para organizar estas 3 charlas en función de estos 3 temas que nos parecieron importantes a los docentes que elaboramos este proyecto, que al principio lo pensamos para segundo año, desde distintas materias, pero que de alguna manera es un proyecto institucional del CENS, cuya sede está en Olivera y tiene 3 secciones fuera de sede en Pueblo Nuevo, y que reconoce como una problemática muy importante, sobre todo en la comunidad de Olivera, los incendios, tanto en domicilios como de pastizales y basurales. Entendemos que la escuela es el lugar, es uno de los lugares donde podemos generar estas situaciones de aprendizaje que esperamos que puedan lograr mejoras en la calidad de vida de las comunidades en las que estamos trabajando. Nosotros, como ya dijo Verónica, somos números de Luján, y la idea de la escuela era presentarles por hoy lo que es la prevención de incendios. Entonces vamos a arrancar un poquito. Nosotros podemos pasar, Verónica, a la otra placa, que es donde estamos los instructores. Estos son nuestros nombres. Y bueno, Cabral Cristian y Gilman Silvina. Avanzamos un poquito. Lo que vamos a hablar, justamente lo que les decía, es incendios, la prevención. Y vamos a tener ciertos objetivos en esta charla. Y como dice la placa, va a ser, en principio, poder identificar estos riesgos que tenemos diariamente en nuestras casas, en la escuela, en el cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, como primera medida vamos a tener que identificar un poco cuáles son esos objetivos y las principales causas que los provocan a estos incendios. Que como se inicia todo el incendio, es un principio de incendio, pero después se genera un gran incendio. Entonces vamos a trabajar sobre lo que es la prevención para que no se genere un gran incendio. Entonces, vamos a tener que conocer las medidas preventivas para evitarlo y conocer los procedimientos para poder llegar a controlar ese incendio y no se genere una catástrofe que sería, por ejemplo, un incendio de una casa donde se pierde todo lo que uno puede llegar a tener con mucho esfuerzo y a perderlo en un segundo. En la primera placa que tenemos los primeros objetivos, cuando quieras pasamos a la segunda placa, Verónica. Sí, ahí estamos. Continuamos con los objetivos. ¿Cuáles serían? Aumentar las precauciones para cuidarse. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que con un pequeño cuidado podemos ahorrar muchos problemas. Entonces, aumentar esas precauciones para cuidarse y cuidar a las personas con que uno convive, ¿no? Nuestros padres, nuestros hijos. Colaborar en desarrollar conciencia con la sociedad, con nuestros amigos, con nuestra familia, en cuanto a lo que es la seguridad. Y no creer que una tontería de dejar, por ejemplo, un papel encendido no puede generar un problema. Colaborar con la seguridad de tu familia es muy importante, porque vamos a evitar que todas estas situaciones se agraven. Entonces, podemos pasar a la placa siguiente. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el fuego. ¿Qué es el fuego? Como lo indica esta placa, es una reacción química entre el combustible con el oxígeno bajo una acción de una fuente de calor. ¿Cómo se puede manifestar esto? Nosotros vamos a tener calor por un lado, oxígeno por otro y combustible. Nosotros tenemos, en el ambiente tenemos aire, lo estamos respirando. También tenemos calor, hay calor en el ambiente. Puede haber una estufa encendida y tenemos calor, tenemos el oxígeno y tenemos el combustible.
En este momento el combustible que podemos tener, un simple papel, como el que tengo yo acá. Tenemos el combustible que puede ser la mesa, todo lo que está alrededor nuestro es material combustible. Mientras todo eso está por separado, no pasa nada, porque convivimos diariamente con calor, con oxígeno y combustible. Pero cuando se da esa reacción, que la vamos a llamar una reacción química, se genera lo que es el fuego. El fuego también lo podemos tener prendiendo un encendedor y quemando un papel. Ahí tenemos fuego. Pero cuando esto se nos va de las manos, ahí ya pasamos a tener un incendio. Entonces, si pasamos a la placa que continúa, dentro de lo que es incendio, ¿nos van escuchando bien? Perfecto, Chiquina. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos incendio, ya se nos fue todo de control. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con la prevención es evitar que ese incendio se genere. Mientras lo mantenemos dentro de lo que es el fuego, estamos bien. Pero vamos a tratar de evitar que ese fuego aumente y se genere un incendio y, en consecuencia, una gran pérdida. Dentro de lo que tenemos el fuego y los incendios, ya con un pequeño fuego, nosotros vamos a tener una generación de gases. Y entre esos gases vamos a tener lo que se llama monóxido de carbono. Entonces, si vos podés pasar a la placa que continúa, perdón, yo acá no la vi. En la placa que continúa, el monóxido de carbono es lo que emanan los gases de ese fuego. ¿Qué pasa? Como dice la placa, cada año mueren muchas personas como consecuencia de las intoxicaciones por ese monóxido de carbono. ¿Por qué? El monóxido de carbono, pasamos a la siguiente placa, es muy tóxico a la anterior, donde tenemos lo que es el monóxido. ¿Por qué es tan peligroso? ¿La tenés ahí? No. No la tenés, no importa. Te la explico yo igual. ¿Por qué es tan peligroso este monóxido? Es muy tóxico y no es detectable a través de los sentidos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un aumento de estos gases, que sería en este caso el monóxido, por un fuego que fue aumentando y se genera un incendio. Antes de que se genere el incendio y que nosotros tengamos la pérdida de muchas cosas que tenemos en nuestras casas, que puede ser una habitación o una casa completa, como nos suele pasar, este monóxido va aumentando. ¿Por qué? Por existir este fuego. Cuando este monóxido aumenta, nosotros lo estamos respirando y nos desplaza el oxígeno. Desplaza el oxígeno que tenemos en el cuerpo y el monóxido ocupa ese lugar. A nosotros nos inhiben los sentidos. Entonces nos adormece, empezamos a sentir un poco de sueño, no tenemos fuerza para movernos. Entonces eso hace que nos vamos quedando un poquito más, y no nos damos cuenta, y es por eso que se lo llama la muerte silenciosa. Es muy común que las personas que empiezan a inhalar lo que es el monóxido y no el oxígeno, que es lo que nos deja vivir, empiezan a sufrir la llamada muerte silenciosa. De a poquito se van durmiendo y van entrando en un estado de adormecimiento. Y luego de eso, sin saber qué les está pasando, todos los músculos se empiezan a relajar y la persona muere. Entonces esa es una de las causas más peligrosas, sin darnos cuenta, de lo que es un incendio. Ahora sí vamos a pasar a la placa que tenemos, el triángulo, ahí estamos.
Vamos a ver entonces, ¿qué es el fuego? Como ya dijimos, es una reacción química con desprendimiento de luz y calor. En esta reacción química actúan los tres elementos, que era el calor, el oxígeno y el combustible. Para nosotros no tener fuego, vamos a eliminar uno de esos lados. Como está en la placa, en este ejemplo está que eliminando el oxígeno, nosotros vamos a eliminar el fuego. Bueno, si nosotros eliminamos cualquiera de los tres elementos de este triángulo, vamos a cortar con ese fuego. Entonces es una manera de prevenir. Si nosotros en un fuego sacamos el oxígeno, ¿y de qué manera lo podemos hacer? Un ejemplo sencillo, tapando lo que se está generando en ese momento. Por ejemplo, en un cesto de basura, nosotros tiramos sin darnos cuenta una colilla de cigarrillo. Esa colilla empieza a encender los papeles que están en el interior del cesto de basura. Una manera de que el oxígeno ya no tenga forma de seguir avivando ese fuego es tapar ese cesto de basura con cualquier elemento que no permita más el pasaje de aire. Esa es una de las maneras. Otra de las formas de eliminar esta producción de fuego es eliminando el calor. Si yo tengo una llama encendida y esa llama está avivando el fuego, o sea, no está avivando el fuego, sino que eso lo hace el oxígeno, así que eso no es así. Si esa llama está calentando el elemento que se va a quemar, yo para eliminar ese fuego y ese combustible que está ardiendo, retiro la llama y ya el elemento que se está quemando va a dejar de quemar. Y lo mismo con el otro lado del triángulo, si yo elimino el combustible que está ardiendo. Una manera de evitar que el fuego continúe es eliminando el combustible. Entonces, el triángulo tiene tres lados, de los cuales, para evitar que ese fuego se genere o continúe, es eliminando uno de esos lados. ¿Cómo podemos evitar estos incendios? Una de las formas es eliminando los lados del triángulo, como dijimos. Si le sacamos el calor, si le sacamos el oxígeno y sacamos el combustible, no vamos a tener fuego. Para evitar esto, antes de que ese fuego se genere, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en las casas es muy común que se genere un cortocircuito. Un cortocircuito con un recalentamiento de cables puede generar un incendio. Un derrame de aceite sobre una cocina puede generar un incendio. Y es muy común que eso pase. Estamos haciendo una milanesa, se nos cae el aceite de golpe porque tiramos la milanesa muy fuerte sobre la sartén, cae el aceite está muy caliente, cae sobre la llama y ahí podemos tener un incendio. Otra situación que genera un incendio, la falta de higiene, por ejemplo, un trapo impregnado con aceite, descuidado en una cocina, puede generar un incendio si se acerca a una estufa, a una llama. Una estufa que no está en condiciones también puede generar un incendio. Se utilizan en muchas casas que no tienen gas natural o que no tienen una garrafa para usar con una pantalla. Usan lo que es un brasero. Antiguamente en el campo se utilizaba el brasero. Hoy por hoy se cambió esto por una salamandra. Bueno, dentro de lo que serían las estufas, eso genera también un incendio en el caso que se descontrole. Mientras está controlado, no pasa nada. Una conexión eléctrica sobrecargada. Vamos a pasar a la placa siguiente. Una conexión eléctrica sobrecargada también puede generar un incendio. ¿Qué tenemos en esta?
Bueno, en la placa tenemos, no deje conectadas estufas, aires acondicionados ni computadoras. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros nos vamos de casa, hay que tratar de evitar que todos estos artefactos estén conectados. Entonces, si nosotros nos vamos, tratemos en lo posible de dejar las estufas apagadas, los aires desconectados, o con su térmica que esté cortada. Si funciona bien la térmica, no tendríamos que tener problemas. Las computadoras desconectadas, las computadoras generan mucha temperatura. Si ustedes tienen una notebook o una computadora de escritorio y se acercan a la parte donde están los coolers, que es donde elimina el calor del artefacto que está trabajando, se van a dar cuenta que genera mucha temperatura. Si nosotros vamos a estar alejados de casa por muchas horas, eso puede ser que en algún momento un descuido, un desorden, como se ve arriba de este escritorio, de papeles por cualquier lugar, se pueden caer y eso puede generar un incendio. Otra forma es típica de los fumadores. Estamos fumando, dejamos el cenicero en cualquier lugar, tiramos la colilla de cigarrillo por cualquier lado. Bueno, esto también puede generar un incendio. Lo ideal es no arrojarlos en cualquier lugar y si lo podemos apagar a una colilla de cigarrillo o a un fósforo, mojarlo con agua es lo que genere un daño para toda nuestra familia. Podemos pasar a la placa que sigue. ¿Y qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta todas estas situaciones que son cotidianas, vamos a evitar lo que estamos viendo en la imagen, que es una casa que puede tener las mejores comodidades, y fíjense que llega a arder y a generarse un gran incendio. ¿Cómo vamos a evitar que en nuestra casa el esfuerzo de toda una vida de trabajo llegue a encender como esta casa que estamos viendo en la imagen, teniendo en cuenta todo lo que les fui contando anteriormente? Si nosotros prevenimos, no vamos a tener estos riesgos. Pasamos a la placa que sigue y tenemos lo que es la prevención en cuanto a quedarnos dormidos, también, que es muy común. Nosotros tenemos mucha gente que fuma, lamentablemente esa costumbre o ese mal hábito todavía está instalado, y hay mucha gente que suele acostarse y prenderse un cigarrillo. Se duermen, los colchones, todos los materiales que tenemos últimamente son muy fáciles de arder y bueno, se pueden encender por una simple colilla de cigarrillo. Siempre marcamos el tema de la colilla, no porque estamos en contra de los fumadores, sino porque es un peligro y muchas veces no se considera. No usar líquidos inflamables cerca del calor. La llama de un piloto o cuando está fumando es para un líquido inflamable un gran peligro. ¿Por qué es un gran peligro? Porque todos los líquidos inflamables generan gases. Lo que arde cuando toman contacto con el piloto de una estufa o con una colilla de cigarrillo, lo que arden son los gases. Por ahí no nos damos cuenta y creemos que como no lo arrojo sobre una llama o porque está lejos de un piloto de una estufa, no va a pasar nada. Bueno, esto no es así. Nosotros podemos dejar un bidón con combustible destapado y lamentablemente puede generarse un gran incendio y podemos perder nuestra casa porque este bidón empieza a emanar gases, esos gases ascienden y lo que se enciende siempre de un combustible líquido son los gases.
no es el líquido. Así que eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Muchas veces las personas se prenden fuego porque van con un bidón para tirar sobre basura o sobre un carbón que están por encender porque el carbón no prende, y cuando arrojan el combustible, ellos están lejos, pero todo enciende de manera abrupta. ¿Por qué? Porque esos gases que están acumulados son los que se encienden, son muy fáciles de arder. Como tenemos en la placa, otra forma de evitar estos incendios es no sobrecargar una zapatilla, que es muy común. Tenemos una zapatilla porque los vendedores de zapatillas, porque no se puede decir otra cosa, es muy práctico el cable con un montón de conectores. Es práctico, yo también lo he usado, pero si ustedes prestan atención, después de usar un buen rato esto, levanta temperatura. Entonces, ahí tenemos la imagen de que una zapatilla conectada con varios artefactos puede generar un recalentamiento y tener un incendio. Entonces, otra manera de prevenir es tratar de evitar estas conexiones, que no sean, si bien vamos a usar una zapatilla, porque es práctica, tratar de poner cosas que no tengan gran consumo. Podemos usar la zapatilla con una radio conectada, con un cargador de teléfono, pero no podemos usar en una zapatilla varios caloventores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sobrecargamos este material. No están preparados para ese tipo de conexiones. Es práctica, pero hay que tener consideración para qué la vamos a usar. No colocar, como dice la placa, no colocar objetos sobre estufas. ¿Qué se suele hacer en invierno? Ponemos a secar la ropa cerca de la estufa. ¿Qué pasa? Esa ropa se cae, en un descuido empieza a calentar, porque al estar húmeda no pasa nada. Una vez que eso empezó a calentar y estar tan cerca de la llama, se seca rápido, mucho más rápido de lo que pensamos, se prende y genera un gran incendio. Podemos pasar a la placa que continúa. En esta placa dice, pongamos en orden los desechos, no almacenemos objetos cerca de fuentes de calor que puedan producir riesgos de incendio. ¿Por qué? Porque siempre podemos dejar basura, o dejamos papel, o dejamos algo que no nos damos cuenta y después lo vamos a juntar y eso se va acumulando. Cuando eso se va acumulando, aunque sea algo muy sencillo como verduras, desechos de fruta, eso va generando una temperatura. Cuando está en un lugar que no se retira, genera una temperatura y esa temperatura, por la fermentación, puede generar en un momento un incendio también. Bueno, lo que también continúa en esta que dice solventes sobre el carbón, bueno, ya se los había comentado antes. Y hay algo muy importante que se puede leer en esta placa que dice, en caso de pérdida de gas, no encender luces, fósforos ni encendedores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una pérdida de gas en nuestras casas, ya sea de una garrafa, ya sea por gas natural, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros ya sentimos esa pérdida, es porque hay mucha acumulación de gases en el ambiente. Entonces, el gas es muy fácil de encender y esa chispa que se genera, que no la vemos al encender una luz, no la estamos viendo nosotros, pero esa acumulación de gas sí detecta esa chispa, entonces ahí sí se genera o se puede generar un gran incendio. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Ventilamos. Cuando nosotros nos fuimos,
y por alguna causa tenemos una pérdida de gas en nuestra casa, vamos a ventilar. Con mucho cuidado vamos a abrir todas las ventanas para que el roce, si las ventanas son de metal, no genere chispas. Entonces vamos a abrir con mucho cuidado todas estas ventanas para que ventile bien. Y una vez que está bien ventilado, vamos a tratar de encontrar de dónde salió esa pérdida de gas. No vamos a encender ningún fósforo, ni vamos a prender ninguna luz, hasta no estar seguros de dónde es que apareció esa pérdida de gas. Podemos pasar la placa que sigue. Bueno, acá tenemos, vamos a mantener encendedores y fósforos alejados de los niños. ¿Por qué? A los chicos les encanta jugar con los fósforos. Las mamás deben saber, y los papás, que los nenes donde ven una cajita de fósforo, no sé si a alguna ya le pasó, agarran un fosforito y empieza a jugar. ¿Por qué? Porque imita a la mamá e imita al papá en lo que hacen cotidianamente. Como ellos no lo pueden hacer, cuando tienen la oportunidad de acercarse a algo que no lo dejan tocar por lo general, va a querer saber, curiosidad, qué se hace con eso. Entonces se pagar con el fósforo y empiezan a practicar con el encendedor. Sin saber que en un segundo se cae sobre una manta o se les va el encendedor, no sé, están en la cama, en la cuna. Hay muchas casas que se han prendido fuego porque los nenes jugando, por curiosidad, porque esa es la razón por la que se les va el nene a los fósforos o al encendedor, es por curiosidad, y quieren saber, si yo no lo puedo tocar, la curiosidad es más fuerte. Entonces ahí es donde empiezan a practicar hasta que logran prender el encendedor y hasta que logran prender el fósforo. Cuando ven las llamas se asustan, entonces al asustarse largan el fósforo, largan el encendedor, porque también la temperatura los asusta, y ahí se genera un gran incendio. Otra forma es con el combustible líquido, como les dije, como por lo general vienen en bidones. ¿Por qué? Porque van a la estación de servicio y compran un bidón de queroseno o un bidón de nafta. Tratemos de todos los productos que son inflamables, dejarlos en recipientes de metal y herméticos, porque volvemos, los gases de esos combustibles líquidos son los que van a arder. Entonces, mientras ese recipiente sea hermético y sea de metal, vamos a tener menos posibilidades de que se prenda o que se genere un incendio. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que este incendio se siente? ¿Y qué pasa? Yo me estoy escuchando ahí y me molesta. Yo me estoy escuchando, entonces no me deja hablar. Estás como duplicada, Cristina. Silenciar, no. Pero a ver. Cristina, por ahí se podría silenciar. Hola. A ver, para que volvemos a... Lo que pasa es que cuando yo presento no veo el resto. Para que vamos a silenciar a ver si tiene habla. ¿Dónde está saliendo? Ahí quedó. Tenía el micrófono abierto. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, ¿no? Perfecto, buenísimo. Volvemos a la presentación.
estamos. ¿Seguimos? Sí, está bueno, ¿eh? Ahí estoy. Ahí va. Ahí, ¿Quedó? ahí estamos. ¿Hola? Sí, sí, ahí estamos. Estamos viendo la diapositiva aquí. Genial. Bien. Genial. Bueno, entonces decíamos, vamos a tratar siempre de evitar los incendios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un incendio y se nos va, o sea, primero vamos a tener un fuego, pero después eso se va a generar en un incendio. Si eso se genera en un incendio, lo que vamos a tener es un gran problema, porque vamos a perder todo lo material que nos costó mucho esfuerzo lograr, y lo peor es que podamos perder una vida de un familiar, un animal, porque también los animales son parte de nuestra familia, y nuestras casas. Entonces, vamos a tratar siempre de evitar llegar a esa situación. En el caso de que esa situación ya se generó, vamos a actuar con tranquilidad. ¿Para qué? Para que no los lleguemos a lastimar, no los lastimemos nosotros. Entonces, actuando con la mayor tranquilidad dentro de lo posible, porque sabemos que si se nos está quemando nuestra casa, no vamos a estar absolutamente tranquilos, pero necesitamos hacerlo para que llegue ayuda. Entonces, vamos a llamar a quienes, a los bomberos. Bomberos va a ir lo más rápido que pueda a auxiliarlo, pero tenemos que saber que las distancias no son pocas, es mucha. Entonces, hasta que bomberos llega, ese incendio se puede ir cada vez a peor y generar un problema cada vez mayor. Entonces, con la poca o mucha tranquilidad que logremos tener en ese momento, tenemos que tratar de tener tranquilidad y llamar a bomberos. Cuando llamamos a bomberos, no podemos decirles, se me está quemando la casa y cortar. Tenemos que dar dirección, tenemos que dar nuestro nombre, tenemos que dar el número de teléfono. Son cosas que si bomberos no reciben, vamos a perder mucho tiempo en recibir ayuda. Entonces, como dice la placa, actúe con tranquilidad, llamando de inmediato a bomberos. Lo mismo si necesito una ambulancia. Cuando ustedes necesiten una ambulancia, de la misma manera, tienen que solicitar la ambulancia, pero con tranquilidad, decir quiénes somos y dónde estamos. Porque no van a saber los que reciben el llamado dónde están ustedes y por qué están llamando y cuál es el problema. Una vez que llamamos, primero vamos a tratar de llamar por teléfono. Si no tenemos en la misma situación de apuro, tanto el incendio de una casa o de lo que sea que se está quemando y se nos fue de las manos, como puede ser el incendio en un auto, vamos a llamar a bomberos y también tenemos que tener en cuenta evacuar a los niños y a los ancianos. Si estamos solos, no vamos a dejar que nuestros ancianos o niños se queden adentro del fuego. Obviamente vamos a intentar sacarlos primero. Pero si podemos hacer las dos cosas a la vez, lo hacemos. Si tenemos personas a nuestro alrededor, les pedimos colaboración. Y nunca se olviden de pedir colaboración dando la mayor información posible. Los ancianos son como los niños, hay que tratarlos como a los niños. ¿Por qué? Porque se asustan y pueden reaccionar quedándose en un rincón o escondiéndose, porque se cree que al esconderse en un rincón el peligro se termina.
Bueno, eso hay que considerarlo también. Hay que buscar, si tenemos ancianos en nuestras casas y tenemos un gran incendio en la casa, buscar en los rincones a los niños y a los ancianos. Lo mismo con las mascotas. Se esconden en los lugares más chiquitos creyendo que es un lugar seguro. Si es posible, se corta la energía eléctrica. Siempre hablando de que ya se generó un incendio en nuestra casa. Vamos a tratar de cortar la energía eléctrica. ¿De dónde? Ya tenemos una llave térmica. Si no tenemos una llave térmica adentro de nuestras casas, desde el pilar de la luz cortamos la energía eléctrica. Nunca vamos a arrojar agua si tenemos la energía eléctrica conectada. Jamás vamos a tirar ni un balde de agua, porque si la energía eléctrica está habilitada, nos va a generar un problema. Y si nosotros estamos en un ambiente donde se generó fuego y el resto de nuestras casas todavía no tiene fuego, lo que vamos a hacer en esa habitación es cerrar puertas y ventanas. Contrario a lo que hace la mayoría de abrir las puertas y ventanas. ¿Por qué vamos a cerrar puertas y ventanas? Porque acordándonos de lo que hablábamos al comienzo de esta charla, eliminando uno de los lados del triángulo, vamos a evitar que ese fuego aumente. El fuego tiene vida, como nosotros necesita del aire o del oxígeno para respirar. Una de las formas de que ese fuego no aumente es cortándole uno de los lados. En ese caso, de una habitación, cerrando por completo esa habitación, el oxígeno en algún momento se va a consumir, porque el fuego respira y vive gracias a ese oxígeno. Si cerramos puertas y ventanas, no va a poder sobrevivir y se va a terminar ahogando. Esa es una de las maneras de evitar que se propague al resto de la vivienda. ¿Podemos pasar a la otra placa? Ahí estamos. Algo muy común que tenemos es, como no tenemos gas natural, en muchas de las casas utilizamos cilindros de gas. Estos tubos lo que tienen es gas comprimido dentro del cilindro. ¿Qué pasa? La gente cree que cuando se prende fuego, esa garrafa, lo que se prende, volvemos a lo que ya habíamos hablado antes. Siempre van a ser los gases, no lo que tiene adentro el cilindro. Entonces, el peligro que todo el mundo cree de que ese cilindro se prenda fuego y explote es muy reducido. Entonces, ¿por qué es muy reducido? Porque el cilindro está frío y lo que está ardiendo son los gases que salen por la boca de esa garrafa. En lugar de alejarse creyendo que esa garrafa va a explotar, lo que tenemos que hacer es cerrar la llave que habilita la salida del gas. Y luego de eso, mantener o tratar de enfriar el tubo de gas en el caso de que haya estado rodeado de fuego. Si nosotros logramos cerrar esa llave, el gas no sale, entonces ya evitaríamos que se propague y genere un problema mayor. Si nosotros vemos que sale mucho fuego, como se ve en esta imagen, y creemos que nos va a quemar la mano, es muy probable que así pase, lo que va a pasar es, vamos a agarrar una manta, la empapamos con mucha agua, la metemos en un balde, cualquier manta, en lo posible que no sea algo muy sintético, porque va a arder más fácil y se va a secar más fácil. Entonces, agarramos esa manta, la empapamos con agua
la tiramos sobre la válvula, que todo el mundo conoce. Me imagino que al ver una garrafa se dan cuenta cuál es la llave que cierra el gas, porque es la que abrimos cuando conectamos la manguera y luego a la cocina. Entonces, tiramos la manta sobre esa llave, no miramos más nada, no la levantamos, con la manta tapando esa llave, sobre la manta tratamos de cerrar la llave de gas. Y así no nos vamos a quemar y vamos a cerrar la salida de gas. Una vez que esa válvula está cerrada y yo tengo fuego alrededor, puedo atacar ese fuego, si ya corté la luz previamente, con agua. Pero los pasos son: corto la energía eléctrica, veo que la garrafa está generando una llama, arrojo una manta mojada sobre esa garrafa y cierro la válvula de gas. Con esos pasos vamos a evitar que el fuego que se está generando por esa salida de gas se corte. Al tener la luz cortada no voy a tener peligro y ahí sí puedo arrojar toda el agua que quiera sobre todo lo que se esté quemando. Pasamos a la placa que continúa. Y algo muy importante, no arriesgues tu vida. Hay que actuar con condiciones siempre seguras. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos es nuestra vida y la vida de nuestra familia. Si no estamos seguros, no podemos actuar. Esta charla es para que todos tengan presente que la prevención es lo más importante. Y les damos algunos tips para que se puedan manejar, como por ejemplo, cortar la energía y cerrar una llave de gas. Todo lo demás lo va a tener que trabajar bomberos, porque cuando el fuego se fue de nuestras manos, siempre va a tener que trabajar bomberos. ¿Por qué? Porque bomberos ya está capacitado y tiene todos los elementos para poder trabajar en ese incendio. Podemos pasar a la placa que sigue. Bomberos de Luján les agradece haber escuchado esta charla.